Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles estamos aquí reunidos, está tu iglesia. Sabemos que tú has puesto el querer como el hacer para estar aquí. Te pedimos que tú sigas trabajando, que sigas obrando, que sigas creciendo, que sigas tú obrando en esta iglesia. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente la palabra de Jesucristo cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado. Y que los pastores y pastoras y la casa apostólica sigamos firmes haciendo la asignación que usted nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, le damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él siempre está con nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? Y pues Él está siempre trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros está trabajando Dios, nosotros tenemos que reconocer que cada uno tiene que ser probado, ¿sí? Probado, porque Dios prueba los ministerios antes de ser levantados como ministerios y después de ser levantados como pastores, también nos prueba. Aquí todos somos probados, si no cualquiera serviría a Dios, ¿no? Entonces, tenemos la palabra que nos ha dado hoy, dice, obedece a la visión apostólica y no te vendas por unas monedas, ¿sí? Obedece a la visión apostólica y no te vendas por unas monedas, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, obedece a la visión apostólica y no te vendas por unas monedas. Esta es la palabra de hoy, de la predicación, que no sé por qué Dios me ha dado esta palabra. Él sabe, Él conoce todo, Él lo sabe todo. Y entonces, obedece a la visión apostólica y no te vendas por unas monedas. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo pues va a ofertar de muchas formas y muchas maneras, como lo ha hecho a través de los años, atacándonos, pero no ha podido nunca, gracias a Dios. Y pues esto también es para los pastores, porque Dios nos asignó como un remanente fiel, donde vuelve al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él, ¿verdad? Y entonces está en la palabra de Hechos 3:21, que dice la palabra en Hechos 3:21, dice la palabra de Dios, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, ¿sí? Y luego dice Efesios 1:10, dice la palabra de Dios en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Entonces, a su servidora y a mi esposa Dios nos llamó para esto, para hacer esta asignación, para hacer esta visión que Él nos entregó, Dios mismo, a nosotros. Y entonces nosotros tenemos que seguir haciéndolo y de esa manera ser aprobados por Dios, porque cada uno tiene una asignación, un llamado, pero en nuestro caso ha sido restaurar, volver al Dios de la Biblia y a su palabra, y donde todo vuelve a Él, que es la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué el Señor me pone esto? Porque muchos empiezan bien, pero terminan mal porque se apartan de la palabra de Dios por unas monedas, y es la misma estrategia que Satanás empleó contra nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver en San Mateo capítulo 4, versículo 8, ¿sí? San Mateo capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, muchos empezaron bien,
pero se fueron apartando de la palabra de Dios y de servir a Dios por unas monedas, por querer agradar a los hombres, por querer agradar a un concilio, entre comillas, de ministerios, por querer agradar, entre comillas, a una asamblea de pastores, o por querer agradar y encajar a una alianza de pastores, entre comillas, porque la mayoría se ha corrompido, vendiendo el evangelio, ¿sí? Donde vemos que muchos se vendieron por dinero y donde metieron muchas cosas en la iglesia, como esas maratónicas, como esas siembras de dinero, en el sentido de cobrar, en el sentido de pues tratar de manipular a la iglesia, ¿sí? Entonces, por dinero muchos dejaron a Dios, ¿sí? Por la necesidad del dinero, por la necesidad de figurar, por la necesidad de que los invitaran, o por la necesidad de que quedaran ellos aprobados por esa gente. Muchos se vendieron y así se están vendiendo, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros sigamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Y si se dan cuenta, la misma estrategia que Satanás empleó contra nuestro Señor Jesucristo en el desierto, que fue una de las tentaciones, sí, donde dijo todo esto, dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sí. Es decir, le mostró los bienes materiales. ¿Cuántas veces el enemigo te dice, ya salte de esa iglesia? ¿Cuántas veces el diablo te dice, deja tu ministerio? ¿Cuántas veces el diablo te dice, deja de hacer lo que Dios te llamó a hacer? Por dinero. Siempre la estrategia es por dinero. A veces te dice, te vamos a dar en tu trabajo vas a tener un ascenso, pero ya vas a salir más tarde, y pues por dinero ya no vienes a buscar a Dios. Y después, ¿qué pasa? Que por un plato de lentejas o por unas monedas más estás dejando de congregarte, estás dejando de servir a Dios, estás dejando de hacer la asignación que Dios te entregó, porque somos un ejército, un remanente para este tiempo. Entonces aquí vemos que esa misma estrategia empleó Satanás contra Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Pero sabemos que pues el diablo es sinvergüenza, porque él no tiene nada, todo le pertenece a Dios, ¿sí? Por eso el enemigo siempre ataca con mentiras, ¿sí? Con mentiras. Y entonces nosotros tenemos que ver que pues el diablo sabía que él no es dueño de nada. Así es. Mas sin embargo se dan cuenta, lo atacó Satanás a Jesús con mentiras, le dijo, todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos te daré si postrado me adorares, ¿sí? Entonces lo que el enemigo quiere, que tú dejes la asignación que Dios nos entregó, y pues nosotros no debemos de hacer alianzas, no debemos hacer compromisos por unas monedas con gente que se dedica a ser mercader del evangelio. La mayoría en las redes sociales está monetizando sus páginas de Facebook, sus páginas de Twitter, sus páginas de Instagram. La mayoría es una trampa que Satanás está empleando últimamente para desviarte. ¿Cuántas mujeres se están desnudando para que las vean? ¿Sí? Tengan ciertas vistas. Es un ejemplo de tantas porquerías que están sucediendo en las redes sociales. Pero nosotros debemos de saber que está aquí, que el enemigo está ofertando para que tú te vendas por dinero. ¿Cuántas mujeres se han vendido por dinero? ¿Cuántas mujeres se han acostado con el patrón en su trabajo por ascenso? ¿Cuántos se han metido a la política por dinero? ¿Cuántos se han metido al actorado por dinero? O sea, ¿por qué? Porque está bien claro, dice la palabra de Dios en San Mateo, que vamos a ver, ¿sí? En San Mateo, capítulo 4:8. 4:8. Sí. Bueno, ya leímos ese, ¿sí? Yeah. Y ahorita vamos a leer primera de
Dice la palabra de Dios que vamos a ver ahorita. Ajá, ahorita vamos a ver, para que vayamos en el orden que Dios quiere. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Primera de Timoteo capítulo 6, 10. Ajá, dice la palabra de Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe, es decir, empezaron predicando bien la palabra de Dios y se apartaron, ¿sí? Por unas monedas. Se apartaron por querer ellos hacer ganancias a través del evangelio al predicar. Y se empezaron ahí a desviar. Y entonces vemos que se vuelven hipócritas, que se vuelven autoritarios, que se vuelven corruptos. Y vemos mucho eso en las alianzas de pastores, entre comillas, en las asambleas de pastores, entre comillas, y en los concilios de pastores, entre comillas, porque nada más están viendo sus intereses, están viendo la mercadería de hacer mercado, negocio con la palabra de Dios, están viendo siempre a las personas con signo de pesos y se creen dueños de los ministerios, se creen dueños de las pastores o de la iglesia. Entonces, y muchos de ellos ya se divorciaron, muchos de ellos ya están solos, y a pesar de eso la gente los sigue, les aplaude porque tienen mega iglesias y piensan que ahí está Dios, porque la verdad la gente no lee la palabra de Dios. Estamos en un tiempo en el cual Dios nos ha asignado y comisionado, no solamente a mí y a mi esposa, sino que dentro de la visión apostólica, todo el ejército de pastores y pastoras, así como hijos de la casa apostólica, y los que está trayendo, los que va a llegar más, porque el Señor, esa es su voluntad, volver a su palabra, donde todo vuelve a Él, y volver al Dios de la Biblia. Por eso es un tiempo en el cual debemos de agradar a Dios, no vendiéndonos por unas monedas, porque sabemos que nuestro Dios fue vendido por unas monedas. Entonces no vas a cambiar tu primogenitura por unas monedas, como vemos que está aquí en el caso de Génesis capítulo 25. ¿Sí? Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. ¿Sí? En el libro de Génesis capítulo 25, versículo del 27 al 34. Vamos a ver ahí, por ejemplo, un caso, ¿no? 27 al 34. Así es. Entonces, vamos a ver Génesis capítulo 25, versículo del 27 al 34. Esaú vende su primogenitura. Esaú vende su primogenitura. Dice ahí, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan,
y del guisado de las lentejas él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, muchos han menospreciado el llamado. Muchos han menospreciado el ministerio que ya les dio Dios. Muchos han menospreciado el lugar que Dios te asignó. Muchos han menospreciado la visión apostólica, pero al principio, hace 10 años. Ahora, hoy por hoy, después ya de 10 años, que en agosto, Dios mediante, tenemos fiesta para Jehová, culto de acción de gracias, por 10 años de estar firmes, de estar gozosos y sobre todo alegres, porque Dios ha respaldado la visión que entregó a mí, a mi esposa y a todo el ejército de hombres celosos de su palabra, de hombres que aman a Dios, de hombres que prefieren agradar a Dios y no a los hombres. Por eso dice aquí que cómo Esaú vende su primogenitura. ¿Qué es primogenitura? Por ejemplo, una familia de 10 hermanos, el primero que nace se llama primogenitura, que fue el primero que nació. Pero él tiene una herencia, y el que nació en segundo lugar, pues quiere tener lo que le van a dar al primero. Y así sucedió aquí, que vendió, ¿sí?, lo que le pertenecía. Entonces, tú no tienes que vender tu asignación por querer encajar en ¿cómo se llama?, en una alianza de pastores. Tú no tienes que ir a ¿cómo se llama?, a predicar a un lugar donde no aceptan que prediques el evangelio del reino. Tú no tienes que ir a un lugar donde ellos no quieran volver a la palabra de Dios. Así es. Porque ¿para qué vas? Si ellos no quieren nada con Dios. Sí. Si ellos quieren seguir con sus herejías. Si ellos quieren seguir con sus circo. Si ellos quieren seguir con su entretenimiento. Pero también Dios nos manda, porque así sucedido, nos ha mandado para hablarles de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, hoy por hoy Dios sigue añadiendo a este remanente, porque hace 10 años, pues muchos no entendían la asignación que Dios nos ha dado, pero hoy por hoy la gente está cansada de siervos y siervas, entre comillas, que solamente están cobrando la membresía de esa iglesia, que no solamente entretiene, está forzando a la gente a llevar vendimias de talentos, según ellos, a hacer rifas, a hacer ¿cómo les diría? Traer payasos, traer ventrílocos, traer marionetas, traer comida, regalar ropa, y el día que no lo hacen no va nadie, porque esa gente no es dirigida por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor decía, esta gente me sigue solamente por la comida, no quiere ningún compromiso con Él, y más si la doctrina no está. Entonces el Señor quiere que tú y yo no nos apartemos de lo que Dios nos ha asignado, no dejemos de hacer lo que Dios nos ha asignado, por querer encajar allá donde estás con los Baales. Tú no vas a poder tú encajar con los Baales. No. Debes de entender eso, que tú fuiste llamado para volver al Dios de la Biblia. Amén. Para volver a su palabra. Amén. Y donde todo vuelve a Él. Sí, santo es. Debe quedarte bien grabado en el corazón, porque a través de eso nosotros vamos a ser salvos. Porque este tiempo de bastante apostasía, así como les he dicho que hay falsos apóstoles, falsos profetas, evangelistas, pastores y maestros y hermanos, y falso evangelio castrado, evangelio de la prosperidad, el evangelio donde te están diciendo que vas a ser millonario, que todo te va a ir bien, que vas a parar de sufrir, ¿sí? Tantas cosas que están sucediendo, ¿sí? Eso es un poco de tantas cosas que están sucediendo, y piensan que por ser una mega iglesia y por haber miles, pues está Dios ahí con lo que ellos llaman
Dios sobrenatural, cuando no está en la Biblia. Entonces nosotros seguimos creciendo porque la gente ve lo que estamos predicando, lo que estamos restaurando el púlpito a su diseño original allá afuera, ¿sí? Restaurando el ministerio de la mujer, restaurando los 5 ministerios, restaurando la alabanza, la adoración, ¿sí? Restaurando todo lo que Dios nos ha asignado, ¿sí? Que este es el trono de la gracia. La mayoría, aquí donde se predica, le dice altar, pero no tiene entendimiento. Los altares fueron antes, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían montones de piedra o lugares para que descendiera la presencia de Dios, ¿sí? Pero vino Jesús, partió el velo y se rasgó, y ahora tenemos entrada directa al Señor. Entonces, este lugar donde se predica no es altar. Más bien nosotros, que somos ese altar del Señor, nosotros somos esa casa espiritual, nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y entonces el lugar donde se predica aquí es el trono de la gracia. Amén. Por eso dice en el libro de Hebreos, para recibir oportuno socorro, pasa al trono de la gracia para orar por ti, ¿sí? Vamos a ver en Hebreos 4:16, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura, la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, volver al Dios de la Biblia es poderoso, ¿sí? Volver al Dios de la Biblia es poderoso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Entonces, en todas las demás iglesias a nivel mundial, este lugar le dicen altar, pero eso fue antes. Hoy es el trono de la gracia. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Amén. Entonces, la visión que nos ha dado el Señor es ir cada año, sacar las herejías que Dios nos ha encomendado. Hasta ahorita se han sacado 12 herejías, ¿sí? Y vienen más. Y entonces no buscamos ser aprobados por ningún concilio de ministerios, entre comillas, no buscamos ser aprobados por ninguna alianza de pastores, entre comillas, ni buscamos ser aprobados por una asamblea de pastores, entre comillas, que la mayoría se apartó de Dios, que la mayoría ha dejado a Dios, ¿sí? Porque no por unas monedas o por el querer encajar con ellos vamos a vendernos, jamás. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10, dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, ¿sí? En Gálatas 1:10, ¿sí? Dice la palabra de Dios, la Escritura, la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros somos siervos de Cristo. Dios nos llamó y no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer por unas monedas. Amén. O porque un pastor no se quiera meter a la visión. Siempre hemos dicho, y Dios nos ha hablado, que el que ha traído a la visión Amén. permanecerá. Se someterá al orden de autoridad. Se someterá a la visión que es de Dios, que nos encargó para nosotros hacerla, junto con ese ejército de pastores y pastoras a nivel nacional, a nivel local Puebla, a nivel nacional México y a nivel internacional y a nivel mundial, porque es el corazón de Dios. Cuando la mayoría están buscando sus intereses, cuando la mayoría está vendiendo el evangelio, cuando la mayoría quiere ser estrella en la congregación, cuando la mayoría quiere ser un motivador, cuando la mayoría quiere ser mercenario del evangelio, porque la mayoría están monetizando.
muchos dicen que no cobran, pero muchos están monetizando y hasta tienen bastantes cuentas para que les depositen ahí. Nosotros nunca has visto una cuenta o cuentas que tengamos para eso, ni nunca le estamos pidiendo cuando andamos allá afuera restaurando el púlpito a su diseño original. Así es. O sea, estamos haciendo, por eso no nos importa las megaconstrucciones. A nosotros lo que nos determina, importa, es que estemos haciendo la voluntad de Dios, que es restaurar todas las cosas y todas las cosas en Cristo. Entonces, muchos quieren estar con nosotros, pero no se quieren sujetar al orden de autoridad de la visión. Y el Señor nos dijo en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Sí? Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Esa palabra nos la dio Dios hace un año. Este año que pasó al inicio nos las dio. Por eso hoy está trayendo gente que hace 10 años ellos no entendían la asignación. Ahora muchos nos están buscando para hablarles de la visión, pero sobre todo de que les agrada que estamos volviendo al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve al Dios de todo. ¿Sí? Entonces, es un parteaguas para los vales. Es un parteaguas para aquellos que dice aquí que solamente sirven a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, para sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, por eso hemos dicho que el que va a estar, pero se tiene que someter a la visión de Dios, porque es de Dios que Dios nos entregó. Gloria a Dios. ¿Sí? Y tiene que entender que aquí hay un orden para hacer la visión que Dios nos entregó. ¿Sí? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Amén. Y si Dios los trajo, pues porque se trata de Dios, no fue de nosotros ni de ustedes, fue Dios. Eso debemos de estar seguros. Gloria a Dios. Y no nos debemos de mover, así llegue el diablo y te diga, no, es que yo te voy a traer en carro y te voy a llevar allá a su iglesia, ¿no? Porque te voy a ofrecer esto, ¿no? O mira, muchas cosas, porque el enemigo oferta, ¿sí? Oferta, la raíz de todos los males es que todos los pastores, la mayoría, está vendiendo el evangelio, porque ellos viven del evangelio. Por eso nosotros debemos de entender que mientras estemos con salud, debemos trabajar. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 28, versículo 30, dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 28, versículo 30. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 28, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los hermanos que a él venían. El 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Se dan cuenta? Por eso el diseño que tenemos es diferente. Nunca va a ser al de los Baales. Ahora, no estamos en contra de que Dios nos va a dar una mega construcción, porque lo ha anunciado a través de varios apóstoles y profetas, que a través de los años Dios los manda para confirmar, pero sabemos quién es un verdadero apóstol y profeta, y pues le damos gracias a Dios porque pues la visión se sigue ensanchando. Amén. Vamos paso a paso, pero va creciendo la visión, va creciendo. Amén. Eso quiere decir que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Eso quiere decir que Dios nos está rescatando. Santo. Eso quiere decir que Dios le agrada. Santo. Y los que hace 10 años no entendían, menospreciaron al manto, a la visión, hoy se están arrepintiendo. Aleluya. Pero Dios nos dio esa palabra, Romanos 6, 17, 18. Amén.
¿sí? Que si ellos no se meten a la visión, a la doctrina que hemos aprendido, apartarnos nosotros de ellos. Amén. Entonces, hay un orden, la palabra de Dios lo va direccionando. Entonces, yo invito a ti, hijo, que estás aquí, a los de pastores y pastoras de las naciones, donde ya estamos, y a los que, donde va a estar la visión, pues ahorita vamos a hablar al rato con unos pastores, y entonces la gloria siempre va a ser para el Señor. Sí, el corazón de Dios es que se siga extendiendo y ensanchando, pero ¿cómo solo van a permanecer los que obedezcan a Dios y no se vendan por unas moneditas? ¿Sí? Porque la estrategia misma que Satanás envía es como donde operó con Judas, que vamos a ver. Vamos a ver Hechos 5:27 antes de ir a Judas, cómo traicionó a Dios. Hechos 5:27-29. Ya que estamos en el libro de Hechos, vayamos al capítulo 5 y vamos a ver el versículo 27 al 29. Ajá. Hechos capítulo 5, versículo 27 y 29. Del 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos obedeciendo a Dios. Hay pastores que nos han ofertado para que nosotros no sigamos haciendo la visión. Hay pastores que nos han ofertado bienes para que nosotros no sigamos haciendo la visión que Dios nos llamó. Pero nosotros no nos vamos a cambiar por unas monedas, ni nos vamos a vender por nada. Y eso es lo mismo que le digo a los pastores que están bajo cobertura de las naciones, que sigan firmes, inamovibles, porque a eso nos llamó el Señor, y al obedecer a Dios vamos a seguir siendo respaldados, vamos a seguir creciendo, porque la mayoría se apartó de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, del evangelio del reino de Dios, metiendo tantas herejías y haciendo tanto negocio y tanta estafa y muchas cosas que Dios no le agrada, y dejaron a Dios fuera de la congregación, fuera de esa iglesia. Ya no está ahí. Entonces, volver al Dios de la Biblia, en su palabra, donde todo vuelve a Él, es el corazón de Dios para todos los 5 continentes. Pero siempre dirigidos por Dios para confirmar con qué interés se acercan y con cuáles sí y cuáles no. ¿Sí? Porque el Señor conoce todos los corazones, ¿sí? Ahora el Señor me había venido hablando que hay muchos traicioneros, entre comillas siervos, que lo han dejado, lo han abandonado por sus intereses. Así ¿sí? es. Entonces, vamos a ver ahora la palabra de Dios vamos a ver la palabra de Dios que vamos a seguir ahorita viendo, ¿sí? Pues ya vimos que es necesario obedecer a Dios. Amén. Antes que a los hombres, ¿sí? Obedecer, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15. Pero estamos ya en Hechos, ¿verdad? Estamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno. ¿Hechos? Uh-huh. San Mateo 26, 14, 15. Uh-huh. San Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15? Dice la palabra de Dios: Judas ofrece entregar a Jesús. Ay, Dios. ¿Sí?
Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ay, Dios. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Exacto. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que tú no seas traicionero de la visión que Dios te ha asignado. Que tú no seas traicionera de la visión que Dios te ha asignado. Que tú no dejes el lugar que Dios te ha dado por unas monedas, porque eso significa traición. Si Dios te trajo aquí, ¿estás seguro que es aquí? Así venga Satanás a través de las personas inconversas, a través de tu propia familia que no está firme. Nunca debes de abandonar tu posición que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, la asignación que Dios te ha dado y la visión apostólica y el manto que Dios te ha entregado. ¿Por qué? Porque si te sales de ese lugar, no vas a poder fluir, porque tú fuiste llamado para restaurar como Nehemías y Ageo. ¿Sí? Nehemías y Ageo fueron restauradores. Pero ¿por qué los demás, por ejemplo, Gedeón, David? Ajá. No, porque ellos fueron guerreros. ¿Sí? Entonces cada uno tiene una asignación. Amén. Por eso hay hombres y mujeres que Dios saca del alcoholismo, saca de las drogas, saca de la prostitución, saca de la pornografía, saca del secuestro, saca del narcotráfico, y Dios restaura Así es. la persona, restaura su alma, su cuerpo, restaura su salud, restaura y lo liberta, y lo sana, y lo levanta. Amén. Entonces, esos son los que Dios levanta para restaurar. Donde menos pensaste que te iba a usar Dios, ahí te va a usar. Gloria a Dios. ¿Sí? Si tenías miedo para los funerales, al ver los que están muriendo ahí, ahora ahí te va a usar para ir a predicar. Si tenías Amén. miedo a los demonios, ahora te libertó Dios, Gloria ahora a tú vas Dios. a ir a libertar a gente de Santo. demonios. Entonces, Dios te rescató, Dios restauró tu hogar, Dios restauró tu matrimonio, ahora para que tú restaures matrimonios, Dios va a hacerlo a través de ti. Amén. Dios va a hacer que tú lleves una palabra de aliento al drogadicto si te sacó de las drogas para restaurarlo. Dios lo va a hacer con su amor, con su poder, con su autoridad y con sus milagros y sanidades que lo hace. Es siempre Jesucristo. Entonces, esta es una casa de restauración de todas las cosas y de reunir. Hacemos dos cosas: restauramos y reunimos. ¿Por qué reunimos? Porque el centro de la predicación es Jesucristo, el centro y el dueño, el fundador de todo lo que tiene la iglesia, y es la iglesia, es de Jesucristo. Las congregaciones son de Jesucristo, los ministerios son de Jesucristo, las almas son de Jesucristo, los pastores son de Jesucristo, los dones son de Jesucristo. No se venden, Así es. no se venden ni se negocian. Amén. El Señor nos está diciendo que Gloria a nosotros Dios. no debemos de vendernos, ni negociar, ni hacer alianzas, ni Nada. encajar con ninguno de los que ya mencioné, que entre comillas, concilios, asambleas, alianzas de pastores. Hay muchos que se desviaron y dejaron a Dios y están solamente haciendo negocios. Muchos de esos se van a quedar. La mayoría, podemos decir en una escala de 1 al 100, el 95 pastores falsos que ya se desviaron por dinero, por intereses propios, por querer ser famosos, Así es. por querer ser millonarios, y tuercen la palabra para engañar Así es. con astucia a muchos, como ya vimos, con palabras suaves, engañadoras, ¿sí? Entonces, vemos que es tremendo todo eso, ¿sí?
Por eso nosotros debemos de entender que está en peligro la iglesia si no vuelve al Dios de la Biblia, si no vuelve a su palabra, y donde todo vuelve a Así Dios. es, amén. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que tengamos presente que Él nos llamó para esta asignación y que no nos negociemos, que no nos vendamos por unas monedas, como Judas vendió a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no les debemos de mover por nada, ni voltear atrás, ni visitar otros lugares de los Baales, porque te contaminas. Y si vas es para que ellos se conviertan a Cristo y vuelvan al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelva a Dios. ¿Sí? Porque les decía en un principio, muchos hicieron maratónicas, muchos hicieron siembras, muchos hicieron pactos de ofrendas a cambio de bendiciones, muchos televangelistas que predicaron en la televisión o en la radio, muchos se vendieron por dinero, por ser aceptados, muchos se vendieron por dinero, por necesidad de dinero, muchos se vendieron por necesidad de querer ser figurar, de querer ser famosos, otros para que los invitaran, otros para que no se quedaran fuera, ¿sí? Se vendieron por unas monedas, por dinero, cambiaron de hacer la asignación que Dios los llamó para hacer su propia interés, su propia afán, su propio acomodar la palabra para trasquilar a la gente y engañarle. Por eso muchos se han vendido por dinero, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber, ¿sí?, que nosotros, Dios nos llamó para apartarnos de todo eso, ¿sí? Amén. Entonces, Santo es el Señor. nosotros debemos de saber que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio, ¿sí? Entonces, ¿qué les espera a ellos si no se arrepienten? ¿Sí? Por eso se promueve mucho el amor al dinero, ¿sí? Mucho a inventar cosas que no son, para trasquilar y manipular a la gente. Entonces, nosotros debemos de saber que el Señor nos está hablando por algo, ¿sí? Porque puede haber ofertas, Así ¿sí? es. Y entonces Dios nos está advirtiendo antes de que eso suceda, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que nosotros restauremos todas las cosas y reunamos todas las cosas en Cristo, de acuerdo a la visión apostólica que Dios nos entregó de Hechos 3:21 y Efesios 1:10. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Y ustedes son parte de ese ejército. Ustedes, Amén. los pastores que están, y las iglesias de Dios que están bajo cobertura, eso estamos haciendo. Tenemos que hablar la misma visión. Tenemos que hablar el mismo lenguaje bíblico. Tenemos que hacer las cosas como Dios está pidiendo, restaurar el púlpito a su diseño original. Predicar una hora de predicación, porque también eso Dios nos está hablando, que más le dan tiempo a la alabanza que a la predicación. Y el diablo sabe que una iglesia donde no se predica la palabra de Dios como Dios pide, por lo menos una hora, no estarán siendo alimentados de la palabra, porque dice la palabra de Dios que la fe es por el oír la palabra de Dios. Si más se está alabando a Dios, y que se debe hacer, pero tenemos que ir a la par con la predicación, porque es el alimento ¿qué? Espiritual.
Si tú tienes palabra de Dios, va a estar fuerte, fornido espiritualmente. Es como cuando vas al gimnasio y alzas levantamiento de pesas, va a estar musculoso. Pero si no, va a estar raquítico. Y así lo mismo, si no se predica la palabra, como es el tiempo, pues van a salir flacos, van a salir raquíticos, desnutridos de la palabra de Dios espiritual, ¿sí? Entonces, estamos viendo que no nos debemos de vender por dinero, ¿sí? Y vemos que hay dos personajes en la Biblia que se vendieron por dinero, y vamos a ver qué les pasó en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 25. Pero más vamos a ver del 1 al 7. Ananías y Zafira. Hechos. Capítulo 5, versículo del 1 al 7. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Vendió una heredad. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 7. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayéndolo solo una parte. Y fíjate, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte, ¿sí? Y esto es para mí y para todos. Si nosotros debemos de saber, y sabemos que nosotros, Dios nos habla de diezmar, ofrendar, dar primicias y donativos, porque está en la palabra. Si la palabra lo dice, yo lo hago, claro, por amor y en su momento. Pero una cosa es eso y una cosa es que se esté manipulando diario, como las demás hacen. Esa es la forma de prosperar. Pero aquí vemos que habían vendido, Ananías y Zafira, dice, vendió una heredad, podemos decir una propiedad, ¿sí? Y sustrajo del precio, sabiéndole también su mujer, y trayéndole solo una parte. ¿Cuántos de nosotros decimos, voy a dar mi diezmo, pero ya le quitamos 100? Ya nomás de 1000, ya nomás le damos 400. ¿De 1000 cuánto es? 100 pesos. El diezmo. Pues si yo más le doy, por ejemplo, 90 pesos, ya no es, ya le robé. Si yo estoy recibiendo 20,000, son 2,000, ¿sí? Pero si yo digo, no me ve nadie, ni los pastores, ni los apóstoles, ya lo di, le pongo ahí diezmo. ¿Tú crees que Dios no sabe que no es? Es su cuenta. Entonces, fíjate, dice que ahí entregó solamente una parte, pero ¿cómo le fue? Y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No está en tu poder? Porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ay, Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vio un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces, si se dan cuenta, muchos han vendido la visión que Dios les asignó por unas monedas. O muchos se volvieron a los Baales porque según ahí está llena, pero no está la doctrina de Dios. Pero ellos querían encajar y se fueron para allá. Y eso el Señor lo ve. Entonces el Señor está hablando, no te vendas por unas monedas, tu asignación que Dios te dio y te llamó Dios. ¿Por qué? Porque vamos a entregar cuentas a Dios. Yo, ustedes y todos los pastores y pastoras vamos a dar cuentas a Dios. Y si alguno se vendió por tener una mega construcción, se metió a la política, votó por tantos gobernantes, que le van a dar dinero, ¿y qué va a hacer? ¿Eso creen que a Dios le agrade? No, porque las cosas de Dios no se hacen así. Entonces, no te vendas por unas monedas, no dejes de congregarte porque en el trabajo te aumenten más
de billete, de dinero, pero dejes de asistir. Así es. No te vendas porque decir, es que allá está grande la iglesia y mejor voy allá y me dejo lo que Dios me mandó a hacer. Error. Porque si tú haces eso, estás diciéndole al Señor, no me importa lo que me has llamado. No me interesa lo que tú me has llamado. Entonces, ¿a quién le estamos desobedeciendo? A Dios. Por eso en 1 de Samuel 15:22, bueno, vamos a seguir leyendo aquí y luego vamos allá. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En Hechos capítulo 5, versículo 5. En el 6. Y levantándose los jóvenes, le volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. En el 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, nosotros es delicado decir al Señor, no, mejor yo quiero dinero. O sea, que diga uno, yo quiero dinero y hace otras cosas, pues está obedeciendo a Dios, ¿sí? Y entonces está abandonando a Dios y se está yendo con los baales que predican otra doctrina por unas monedas. Pero ¿qué va a hacer después de que deje este cuerpo? Va a entregar cuentas. Por eso el Señor quiere que permanezcamos firmes en el llamamiento y en la asignación que Dios nos entregó. Y que no nos vendamos, no hagamos alianza, no nos alineemos a los vales, porque ellos sus intereses es solamente dinero y verte con signo de pesos y entretenerte con payasos, con ventrílocos, con vendas, con vendimias, campamentos, retiros, con pues encuentro 1, 2, 3, congreso de matrimonios, puro dinero, 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 dinero. Pero si viene Dios, se quedan todos. Entonces, nosotros debemos de entender que eso está sucediendo más como nunca, y más si no lees la palabra, ¿sí? Por eso debemos de saber en 1 de Samuel 15:22, dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasura de los carneros. ¿Se da cuenta cómo Dios nos está diciendo que Él quiere obediencia, que es mejor que los sacrificios? ¿Sí? Entonces, obedecer al llamado y asignación que Dios nos ha dado nos va a traer protección, nos va a traer aprobación de Dios. Por eso nosotros no debemos de buscar si nos aceptan los baales o no, o si nos aprueban. No, nosotros no nos alineamos a ellos, porque ellos ponen sus árboles de Navidad y la Biblia no lo dice. Ellos tienen sus crucifijos y tienen en la pared, aquí en el púlpito, hasta en la corbata del disque pastor, ponen sus crucifijos, cuando no es. El día de la Biblia, el día del niño, el día del papá, el día de la mamá, siguen igual que el mundo. Ahora, nosotros no quiere decir que no le demos gracias a Dios por todo, le damos, pero todos los días, el día del niño, el día del papá, el día de la mamá, todos los días Él es la palabra de Dios. No necesitamos alinearnos, que es lo que hacen todos. Es que llega Navidad y hasta se están peleando por ir no tienen dinero, y son cristianos entre comillas, donde no les han hablado la palabra, y si no traen su árbol están tristes, o si no lo ponen, porque nunca les hablaron la palabra de Dios. Entonces, se alinean al Tammuz babilónico
Y nosotros, como siempre he dicho, nosotros sí creemos en Navidad, porque nació, murió y resucitó, y viene por su iglesia Jesús. Pero hoy es Navidad. Hoy nació Jesús en mi corazón. Mañana también. Entonces todos los días. No necesito ese momento y hasta pagar más alto el recibo de la luz por tener prendido todos los focos, y hasta puede haber corto y se queman ahí cosas, porque no les enseñaron. Son cristianos que, entre comillas, pero están alineados, viviendo como el mundo y actuando como el mundo y cayendo en el mismo consumismo del mundo. Entonces, el volver a la Biblia, el volver al Dios de la Biblia, es volver al diseño original de la iglesia, ¿sí? Entonces es mejor obedecer que sacrificios. Amén. ¿Sí? Y vamos a ver en San Juan, capítulo 14, versículo 23. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, en San Juan, capítulo 14, versículo 23, y luego el 24. Vamos a ver el 24, 14, 24. San Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, nosotros debemos de guardar sus palabras. Amén. Que están aquí del Señor. Gloria a Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Y lo predico y enseño. Pero si la Biblia no lo dice, no lo hablo ni lo predico. Y esa es la asignación que Dios nos entregó. Amén. Y naturalmente no estamos apegados a ninguna doctrina de Baal, estamos apegándonos lo más que se puede a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó Dios, a eso nos asignó. ¿Sí? En Primera de Juan 2:17. Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, 1 Juan, así está en la Biblia, 2:17. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa. Ajá. Sí, Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la comisión. Amén. La visión es volver al Dios de la Biblia, a su palabra, donde todo vuelva a Él. Pero dice aquí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es preferible ser aprobado por Dios, es preferible ser calificado por Dios y entrar a su reino que venderme por unas monedas. Por eso Charles Spurgeon dijo, el que sirve a Dios por dinero tiene el infierno seguro. ¿Sí? Entonces, pues ¿para qué están predicando? Mejor se dedicaran a una empresa, vaya a hacer otras cosas. Pues sí, quieren tener dinero, pues váyanse allá. Ahora, nosotros debemos de predicar como está escrita la palabra de Dios. Y debemos entregarle todo a Dios. ¿Sí? Porque, y hacer lo que nos mandó a hacer. ¿Sí? Entonces, amén. Si se dan cuenta, por ejemplo, dice, no cantan ni dices amén durante el servicio y del culto, pero gritas de emoción cuando gana tu equipo favorito de natación o de lo que sea. Dice, te duele dar tu tiempo y fuerzas y finanzas para la obra de Dios, pero en el trabajo te dejas usar como esclavo de tu patrón. Apoyas al 100% a un político en sus campañas, pero a tu pastor o a tu apóstol nunca
lo apoyas. Le dices, vengo a hacer el aseo, o vengo a barrer, ¿sí? Obedecer la visión implica manos. Obedecer la visión implica hombros. Obedecer la visión implica mujeres y hombres que amen a Dios. Obedecer y hacer la visión que nos mandó a hacer implica ponernos todos como un equipo, ayudándonos para que la voluntad de Dios se haga, que es la que Dios nos entregó. Volver al Dios de la Biblia, su palabra, donde todo vuelve a Él. ¿Que cuesta, tiene un precio? Pues sí. ¿Qué tenemos que hacer? Echarle ganas. Amén. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Caminar la carrera, terminar la carrera como empezamos hasta el final. Porque como les dice al principio de la predicación, muchos empezaron bien sirviendo, pero ya después vieron esto y se apartaron. Dejaron al Señor por unas monedas, dejaron la visión que les asignó Dios por unas monedas, por querer ser famosos, por querer encajar en un grupo de pastores entre comillas. Entonces Dios no nos mandó a encajar con nadie, ni buscar aprobación de nadie, sino solamente depender de Dios, mirar a Dios y estar sujetos al orden de Dios. Amén. Que Dios puso como autoridad, para que de esa manera podamos ser instrumentos de bendición, ¿sí? Entonces, estamos viendo que el Señor quiere y nos está advirtiendo, y si nos está advirtiendo es porque el enemigo quedará a hacerte ofertas, ¿sí? Por eso nos está advirtiendo el Señor. Te dirá, vente allá, esa iglesia está cerca de donde vives, ¿sí? Pero no saben que no trae la visión que trae, que Dios nos ha asignado, que no vas a encontrar. Es muy raro que no vas a encontrar, es más, me atrevo a decir, ¿sí? Porque muchos les importa solamente mega iglesias que estén entreteniendo y apapachando el pecado, como allá en Estados Unidos, que hay uno, que ese a su tiempo les hablaré, que él no predica contra el pecado, no predica contra el arrepentimiento, es como quitarle a la palabra de Dios. Así es. ¿Sí? Y está muchísimo llenos, dice que no recibiendo a Cristo ya es salvo, pero vemos que es una mentira, porque no solamente recibir a Cristo es salvo, empieza la salvación, pero es hasta el final. Amén. Al que venciere. Así ¿sí? es. Entonces, debemos de saber que el Señor viene pronto y hay que dar buenas cuentas. Amén. En San Mateo capítulo 27, 9, dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 27, 9. 27, 9. Sí. 27, 9. Dice la palabra de Dios. Del 17. 27. 27, 9. San Mateo capítulo 27, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron los 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. O sea, vemos el precio, por 30 monedas vendieron a Jesús. Así es. ¿Sí? En San Mateo 17, 27, que es el que leímos. Vamos a leer el 17, 27. Leímos el 27, 9. Ahora vamos a ver San Mateo 17, 27. Atrás. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 17, versículo 27? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pago del impuesto del templo. Bueno, lo que vemos que a Judas le pagaron, ¿sí? Y sabemos que pues las 30 monedas con las cuales vendió a Dios, ¿verdad? Pero sabemos que también estaba escrito que tenían que acontecer, ¿sí? Pero el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que tiene un costo seguir a Cristo, no de dinero,
sino de sacrificio. Así es, De amén. pagar el precio en Gloria a sacrificio y en Dios. santidad. Pero también tiene un costo dejar a Dios. Tiene un costo dejar a que nos llamó Dios. Tiene un costo. No ser salvos. ¿Sí? Por eso Dios nos está hablando que así como Judas lo vendió por 30 monedas, Sí. a Jesús lo entregó Así es. y él recibió también un pago por eso. Ay, santo. Y el enemigo así te va a llegar a ofertar. ¿Sabes qué? No vayas a la iglesia, mira, te vamos a pagar más, quédate más horas. Y si venías en la semana ya no. Es una trampa. Entonces, lo que me acerca a Dios es de Dios. Lo que me aparta de Dios no es de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver en Jeremías 7:23. Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías 7, Ujú. Amén. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escucha mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escucha mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Entonces, para que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10. Y si Satanás viene ofreciendo riquezas, Así es. ofreciendo megaconstrucciones, ofreciendo dinero, debemos decirle no, nos vendemos por unas monedas. Seguimos haciendo la voluntad. Dios nos llamó, Él nos respaldará, Él es el dueño del oro y de la plata, porque hay muchos pastores, en alianza de pastores, asambleas de pastores y concilio de ministerios, donde se meten a la política para corromper, para negociar y tener ellos dinero por el gobierno. Ahora, nosotros debemos de saber que Dios toca corazones, que Dios pone el querer como el hacer, pero para respaldarte financieramente. Pero nuestra parte que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, para que de esa manera nos vaya bien y seamos aprobados por Dios y salvos por Dios y protegidos por Dios, y no por unas monedas te pase como Judas. Así es. ¿Sí? Esa es la palabra que nos trajo Dios. Amén. Demos un aplauso al Señor Gloria a Dios, Jesucristo. La santo. gloria es para Jesucristo, paz de Cristo. Amén.